al Señor. Quisiera que mantuvieran sus Biblias en este pasaje de Hechos capítulo 9. Y es interesante porque en mi Biblia, y probablemente en tu Biblia, venga un título arribita. En mi Biblia dice conversión de Saulo. Y quiero aprovechar la introducción para comentar que esta palabra conversión es cuestionada por prejuicios en la actualidad. Hay personas que piensan que ¿cómo es que te convertiste? ¿Cómo te conviertes de algo, ¿no? Hay personas que dicen, me convertí a la religión o me convertí en esto y hay personas como que rechazan esta palabra. Sin embargo, yo pongo aquí que en Mateo capítulo 18, versículo 3, el Señor Jesucristo lo dice con estas palabras: a menos que ustedes cambien y se vuelvan. Esta palabra se vuelvan es se conviertan como niños, no van a entrar al reino de los cielos. También en Juan 3:3, cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice que a menos de que vuelvas a nacer, no vas a poder ver el reino de los cielos, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Entonces, esta palabra conversión, pudiéramos llamarle nuevo nacimiento, conversión, convertirse, es bíblica y tiene que ver con una nueva vida, con una transformación, con una nueva manera de pensar, una nueva manera de valorar las cosas y a todos nos debe de pasar esto. Todos aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, experimentamos una conversión. Ahora, yo quisiera tomar el ejemplo del apóstol Pablo, en ese tiempo, Saulo. Quisiera tomar su ejemplo, su experiencia, para hablar de tres elementos mínimos que deben de ocurrir, que debemos de pasar cuando tenemos esta experiencia de conversión, esta experiencia cuando aceptamos a Cristo, o más bien cuando Él nos acepta a nosotros, nos toma a nosotros. Por eso yo, bueno, siempre yo le agradezco al Señor que Tim Keller ha sido una influencia en los últimos años en mi vida, y para variar tomé algunos pensamientos, los puse a mi manera, de mensajes que él ha hablado. Yo le titulé a este mensaje elementos que componen la conversión. ¿Qué elementos pudiéramos detectar? ¿Qué elementos inclusive pudiera yo valorar en mi vida, pudiera yo pensar en mi vida, que componen la conversión? Tal vez alguien más le ponga más elementos, más puntos, pero para variar yo le puse nada más 3. Entonces, quisiera yo que reflexionáramos en cada uno de ellos. El primer elemento que ocurre cuando uno tiene un encuentro con Jesucristo, yo le puse en primer lugar un choque. Es un choque y una caída. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 9 del 1 al 6. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino. Así le llamaban al cristianismo. En aquel entonces todavía no se le llamaba cristianismo, y se le llamaba el camino con C mayúscula, porque Jesús había dicho: yo soy el camino. Entonces a los seguidores de Cristo le llamaban seguidores del camino, que se encontraban allí.
Su intención era llevarlos a hombres y a mujeres por igual de regreso a Jerusalén, encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, yo creo que todos, en mayor o menor proporción, hemos experimentado un choque. Cuando el Señor viene a nuestro encuentro, cuando conocemos del Señor, ocurre un choque y caemos. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras ideas, muchas de nuestras creencias, muchas de las maneras de pensar que teníamos, chocan ante el conocimiento, ante el encuentro del Señor. Vean, para empezar, Saulo dice: ¿quién eres? Acordémonos quién era Saulo. Saulo era un fariseo, Saulo era un religioso, Saulo era una persona que se consideraba celosa de Dios. Era una persona que seguía a Dios, era una persona que guardaba la ley de Dios, o que él creía guardar la ley de Dios. Era una persona que luchaba contra todo aquello que estaba en contra de su Dios. Y yo quisiera en un momento dado pensar lo siguiente: Saulo había fabricado su propio Dios. Saulo pensaba de Dios de cierta manera y de una manera curiosamente equivocada. Aunque era un conocedor de la palabra de Dios, estaba equivocado, era un sincero equivocado. De tal manera que cuando se topa con Jesús y le dice: ¿quién eres? Y escucha: yo soy Jesús, a quien tú persigues, él cae, él sufre un choque en su vida y yo creo que tú y yo pasamos por eso. En algunos casos la conversión de algunos es dramática, es un cambio impresionante. En otros es tranquilo, es un encuentro tranquilo, como que no se percibe tanto esto. En otros es un proceso que lleva su tiempo. No todas las conversiones son iguales, ni pediríamos eso. Gracias a Dios somos diferentes y en cada uno, pero Dios trabaja. Pero lo que sí es cierto es que todos debemos de enfrentar un choque con nuestras ideas, un choque con nuestros pensamientos, con nuestra manera de pensar. Por ejemplo, un ejemplo aquí va de lo de Pablo. Pablo nunca se imaginó un Dios que se hace humano. Dentro de pocos meses, en diciembre, a propósito, entramos al mejor mes del año, el mes de noviembre, que es el mes donde damos gracias a Dios, donde nos acordamos de darle gracias a Dios. Pero ya estamos en la recta final del año y en el mes de diciembre recordamos el evento de la Navidad. Ahora, para Pablo esto fue un choque. ¿Cómo es que el Dios, creador de los cielos y de la tierra, el Dios sustentador del universo, cómo es que Él viene a hacerse humano? Y Pablo decía: ese no es mi Dios, ese no es Dios. ¿Y cuál es su choque? Donde le dice: yo soy Jesús. Ahora, Pablo sabía que ese hombre, el camino, había sido crucificado y había sido muerto de una manera horrenda, derrotado, rechazado por las autoridades religiosas,
Y Pablo, ahora él había tomado la estafeta, él había dicho, pues yo me voy a encargar de destruir todo recuerdo de ese hombre. Y de repente Pablo descubre que él es Dios. Ahora, otra cosa con la que Pablo luchaba, y fue un choque para su vida, es que él pensaba en un Mesías como la mayoría de los judíos pensaban. Un Mesías glorioso, un Mesías guerrero, un Mesías que los iba a venir a liberar de manera terrenal. ¿Y cuál es la sorpresa? De que el Mesías que él escucha, el Mesías con el que él se topa, es un Mesías sufriente, es un Mesías humilde, es un Mesías que dio su vida, que murió como un maldito, que él exclamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, eso era un choque. Y Pablo cae, y Pablo dice, oh Dios, entonces, ¿qué pasa con todo lo que he creído? Y cuando tú y yo conocemos a Jesucristo, chocamos con cosas que Él nos enseña. Chocamos con cosas que Él nos pide. De repente escuchamos cosas que no nos gustan. ¿A poco Él me pide eso? Sí, al estar leyendo la Biblia, empiezo a descubrir cosas que Él enseña. Cosas que Él afirma, cosas que Él pide, cosas que Él dice que haga o cosas que deje de hacer. Eso choca. Choca que de repente tome el domingo y me diga, ese es mi día. Y quiero que me sirvas el domingo y quiero que me glorifiques el domingo. Oye, pero es mi día de descanso, es día de divertirme, día de hacer muchas cosas que yo quiero hacer. Pues quiero que te enfoques en mí. Pero además, quiero que cualquier trabajo que hagas, lo hagas dándome la gloria. Hacer todo para la gloria de Dios. Haz todo. ¿Cómo? Entonces ya no es para mí, ya no es para que yo brille, ya no es para que yo se me felicite, ya no es para que se me admire o se me reconozca o se me den premios. Es para mí. Entonces empiezo a chocar y hay cosas que no me gustan. Yo recuerdo que de repente dijeron, los invitamos a un estudio bíblico. Y ahí voy al estudio bíblico. ¿Y para qué fui? Me siento y empieza un joven a dar unas enseñanzas. Y yo digo, ¿qué? Y me empiezan a decir, Dios es espíritu. Dios no está representado en una figura. Dios no está representado en un cuadro. Y digo, están hablando cosas que mi familia respeta, que mi familia adora. Dios no está representado en un símbolo, en una figura. Dios es espíritu, Dios es más que un lugar. Y Dios es más que un santo, que una figura. Dios es más grande que todo ello. Y cuando ores, no te dirijas a una figura. Cuando ores, no te dirijas a un cuadro. Cuando ores, búscale a Él. Y yo no era tan religioso, pero me dolió. Yo dije, ¿por qué me está doliendo todo eso? Si yo no voy todos los domingos a un lugar, yo no estoy ahí haciendo cosas, ¿por qué me está doliendo? Porque me está cambiando la imagen que tengo de Dios, me está cambiando el concepto que tengo de Dios. De repente un amigo me dice, oye, yo lucho mucho. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué luchas? Lucho porque el papá que yo tuve, él me decía, a mí no me traigas problemas, o sea, no me vengas, papá, ¿qué hago con esto? Papá, ¿qué hago con esto otro? No, a mí tráeme soluciones. Yo te voy a decir si está bien o si está mal. Así que no me traigas
que estás luchando con algo, dime qué es lo que vas a hacer y ya yo te digo si está bien o está mal. Entonces él me decía, me cuesta trabajo pedirle algo a Dios. Me cuesta trabajo buscar algo de Dios porque mi papá ya lo quería todo resuelto. Y yo cuando voy con Dios ya le quiero llevar cosas y de repente él me dice, déjate guiar por mí. Así que como esas cosas, hay muchas cosas. De repente Dios me empieza a decir, ama. Inclusive a tus enemigos, ama a los que te han ofendido. ¡Oh! No quiero, Dios. Pues yo sí quiero. Y Dios me empieza a decir, perdona. Perdona. Pero es que me cuesta trabajo, no me sale. Digo, a nadie le sale natural. Tienes que ser guiado por mí. Entonces es un choque, ser cristiano, tener un encuentro con Cristo, es un choque. Un choque en contra de lo que nos enseñaron, un choque en contra de lo que yo creía, un choque de lo que me dijeron, de lo que vi de mis padres, de mis tíos, de mis abuelos. Es un choque. Y Pablo cae a tierra y dice, ¿quién eres? Toda mi vida yo he creído servir a Dios. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Así que entonces tenemos que chocar con una nueva manera de pensar diferente a la que yo estaba acostumbrado. Tiene que ser un choque. No es de que, ay, no, yo toda la vida cristiano. No, es un choque. Es un choque donde tu vida se ve transformada. Y esto es conversión. En segundo lugar, el segundo pensamiento que les quiero dejar es una oscuridad que conduce a la luz. El segundo elemento que les quiero dejar es oscuridad. Cuando nos convertimos empezamos a enfrentar una oscuridad, pero esa oscuridad nos lleva a la luz. Vean lo que dice el versículo 7 al 9. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Qué terrible ha de haber sido para él quedarse ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Imagínense ese hombre que respiraba amenazas de muerte, ese hombre que tenía cartas para encarcelar, para encadenar, para llevar a Jerusalén a los cristianos para que renegaran de su fe. Ese hombre de repente tuvo que rendirse, que alguien le tomara la mano y lo llevara en completa oscuridad a Damasco. Dice que allí, versículo 9, permaneció ciego durante 3 días. Imagínense, en completa oscuridad, sin comer ni beber. Ahora, muchos dicen, es que se puso a ayunar. No estaba ayunando buscando a Dios, estaba derrotado, estaba quebrantado, estaba triste, ¿qué va a ser de mi vida? Estoy ciego, estoy en una completa oscuridad. Y dice el versículo 10, ahora bien había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y le dijo, Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Ahora dice, en este momento en que tú vas a salir de tu casa y vas a ir a la calle derecha, en este momento
él está orando, está en completa oscuridad, no ve nada y está orando. Ahora, ¿por qué digo que la conversión implica oscuridad? Porque implica un choque de pensamientos y de ideas donde tú de repente dices, ah, caray, ¿y ahora qué hago? Lo que Dios le dijo nada más a Saulo es, ve a Damasco y ahí se te dirá lo que vas a hacer. Imagínense qué frustración un hombre hiperactivo, un hombre dinámico, un hombre acostumbrado a tomar decisiones, estar ahí en un lugar que no conoce, es decir, no sabía en dónde estaba, simplemente lo llevaron a casa de este hombre que, ¿cómo se llama? Judas, se llamaba Judas. Un hombre que vivía en la calle derecha, Judas, dice, allí se te dirá, pasa un día, no se le dice nada. Pasa 2 días, él está en oscuridad. Pasa 3 días, él está orando. Ahora, ¿qué estaría pasando por la mente de Saulo? Muchas cosas. Muchas cosas. Él empezó a repensar en el Dios en el que creía. Él empezó a desbaratar todo este sistema que él pensaba y empezó a comprender muchas cosas. Y quiero darles algunos pensamientos a ver si ustedes están de acuerdo conmigo en las luchas que tenía Pablo. Por ejemplo, pensando en Romanos 7, Pablo se consideraba intachable, irreprensible. Él pensaba que su vida era perfecta para con Dios. Y él, por ejemplo, él repasaba los 10 mandamientos. Y de repente empieza a repasar mandamiento por mandamiento y dice, esto lo hago, esto lo hago, esto lo hago. Porque la gran parte de los mandamientos es haz o no hagas. Haz o no hagas. Entonces Pablo dice, ¿tendrás un solo Dios? Pues sí tengo un solo Dios, no adoro a muñequitos, no adoro a ídolos, tengo un solo Dios, estoy correcto. A Él solo lo amarás, a Él solo. Ese Jesucristo, ese para nada, ese camino para nada. Y luego dice, no robarás, no adulterarás, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Pero llega al 10º. Y eso lo dice en Romanos 7. Dice, no me di cuenta que era pecador hasta que leí, no codiciarás. Y cuando leí, no codiciarás, dice, el pecado revivió en mí y me atrapó. Porque el codiciar tiene más que ver con cosas del corazón, actitudes, que con acciones. Por ejemplo, dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. No está diciendo no la tomes, dice no la desees. Pero no nada más dice eso, dice no codiciarás su casa, no codiciarás sus posesiones, no codiciarás su troca, no codiciarás todo lo que él ha conseguido. No vas a codiciar eso, en otras palabras, no desearás tener eso. Entonces de repente Saulo se da cuenta que él es codicioso. Dice, pero me lo tenía bien guardadito. Yo pensaba que mientras no hiciera algo malo, yo era irreprensible. Pero la codicia me recuerda que soy pecador. Entonces, Saulo empieza a descubrir
que él necesita un Salvador, que él necesita a alguien que venga en su auxilio. Y de repente él, en esos pensamientos, en esos días que él estuvo medite y medite en completa oscuridad, él se le desbarata algo y descubre que Dios manda un siervo sufriente, que en Isaías 53 da su vida y carga con los pecados del pueblo, que da su vida por uno, y que es alguien que sufre, que es golpeado, que es traspasado, y de repente ves, Jesús sufrió, Jesús padeció, a Jesús se le traspasó, y él oró diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él cargó con mis pecados. Entonces empieza esa densa oscuridad y empieza a salir a la luz. Y de repente él descubre que esa salvación es un regalo, que él no puede hacer nada. Imagínate eso. Un hombre acostumbrado a hacer cosas que de repente él descubre que la salvación es por gracia y que gracia es un regalo. Entonces, mucha gente vive en oscuridad pensando que porque es bueno merece el cielo. Yo lo comentaba hace 2 o 3 semanas esto en una predicación, que a veces estamos en tan completa oscuridad que ahora comprendo una pregunta que nos decían que les hiciéramos a la gente. Si Jesús, te toparas con Jesús y Jesús te dijera, ¿por qué te tengo que dejar entrar a mi cielo? ¿Tú qué le responderías? Y ahí me di cuenta que había personas que decían, porque fui un buen papá. Entonces es por obras. Ah, porque fui un buen esposo, una buena esposa. No es por obras. Porque fui un buen ciudadano, porque cumplí con las leyes y todo esto. No es por obras. Dios espera que digamos, porque me arrepentí de mis pecados y abracé a Cristo y Cristo me abrazó. Es gracia. Para una persona religiosa eso es de la oscuridad salir a la luz y descubrir que a través de Cristo uno es rescatado. Entonces Pablo en todo ese tiempo empezó a comprender la oscuridad en la que estaba y se puso a orar, y él oraba. Dios, muéstrame, Dios, ilumíname, Dios, revélate, Dios, enséñame lo que tú quieres que aprenda de ti. Y tú y yo, si somos honestos, tenemos que pasar por lo mismo. Tú y yo, ante el encuentro con Cristo, debemos de reconocer que muchas de las cosas que creíamos saber eran oscuridad. Por ideas culturales, ideas de los papás, ideas de los tíos, ideas de los hermanos mayores, ideas de los amigos, ideas de la televisión, ideas de muchas cosas que nos empaparon, que nos envolvieron, de las cuales estábamos en completa oscuridad. Así que tenemos, como Saulo, dejar que nos tomen de la mano y caminar a donde Dios nos va a indicar qué hacer. Y para eso tenemos que ser humildes y decir, estoy ciego. Hay muchas creencias, hay muchas cosas que vengo cargando que me mantienen en oscuridad. Dios, ayúdame.
Ayúdame a entregarte, a rendirte todo esto y muéstrame tu luz, muéstrame lo que tú quieres de mi vida. ¿Y sabes qué? Dios lo va a hacer y luego te vas a sorprender de las cosas que antes pensabas y ahora de las cosas que piensas. Te vas a sorprender de las cosas que antes creías y valorabas y lo que ahora crees y valoras. El Señor Jesucristo lo dijo: quien pierda su vida por causa de mí, la hallará. Quien haya su vida en este mundo, la perderá. Así que tenemos que ser humildes y reconocer: Dios, no sé qué hacer para enfrentar estas cosas en mi matrimonio. Señor, no sé qué hacer en estas cuestiones con mis hijos. Señor, no sé qué hacer en mi trato con mis papás. No sé qué hacer en estas situaciones de mi trabajo. Muéstrame. Es ahí cuando mostramos humildad que Dios nos empieza a iluminar, que Dios nos empieza a mostrar lo que tenemos que hacer. Qué tremendo que este tremendo hombre, que este gran hombre, lo tuvieron que agarrar entre otros y lo tuvieron que llevar a una crisis tal que en plena oscuridad él oraba. Y Ananías le dijo a Dios: Dios, pero este hombre es terrible. Él ora. Él en estos momentos está orando. Vale la pena que vayas. Así que tenemos que pensar en eso. Tenemos que reconocer que muchas de las cosas que creíamos saber o las cosas que sabíamos eran completas tinieblas. Eran completa oscuridad. Cuando comprendemos eso, Dios nos saca a la luz y nos empieza a mostrar lo que es correcto. Y cosas que pensábamos que eran correctas y que hasta las aplaudíamos y las vitoreábamos, ahora nos avergüenzan. ¿Cómo es que anduve metido en estas cosas? ¿Cómo es que practicaba estas cosas? ¿Cómo es que las afirmaba y las promovía por ignorar la luz de Dios? Esto nos lleva al tercer pensamiento. Y aquí quisiera acabar de leer la historia que no leyó Julio por motivo de tiempo, pero quisiera acabar de leer esta historia. Dice el versículo 12: le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías. O sea, tú Ananías, yo se lo he mostrado a este hombre que está en completa oscuridad, se lo he mostrado en visión. Entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue, encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Qué tremendo. Este tercer pensamiento que les quiero dejar es ser abrazado por la nueva fe. Cuando uno experimenta la conversión, uno es abrazado por la nueva fe, por la nueva creencia, por la nueva
luz que representa a Cristo. Vean en qué me baso para de repente Pablo empieza a descubrir más y más cosas. ¿Fue fácil? No fue fácil. Pero vean, además de Hechos 9, que es el evento donde él es encontrado por Cristo, solamente hay 2 pasajes más que nos hablan de esta experiencia. Uno de ellos está en Hechos 22 y otro de ellos está en Hechos 26. Yo quisiera que buscáramos Hechos 22. Vean, acuérdense nada más su experiencia. Dice que él escucha una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 4. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Versículo 5. Y ya luego le da otras instrucciones. Pero vean lo que dice el capítulo 22 de esta experiencia. Saulo está hablando con un gobernante, está dando testimonio de cómo conoció a Cristo y dice, bueno, voy a leer desde el 1. Hermanos y estimados padres, está hablando aquí a una multitud y cuando fue arrestado. Y a la multitud les está diciendo: hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Entonces Pablo dijo: soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, léase Esteban. Y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté, versículo 8. Y la voz contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Hasta ahí todo está igualito. Todo está igualito y parece que fue algo así normal lo que estaba viviendo Saulo. Pero vean qué de diferente encontramos en el capítulo 26, cuando ya ha pasado algunos años más. En el capítulo 26, Pablo está ante el rey Agripa y se está defendiendo también. No lo vamos a leer todo, pero sí me gustaría que empezáramos leyendo el versículo 12. Cierto día, Hechos 26, 12. Cierto día, yo me dirigía a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Versículo 14. Todos caímos al suelo
y escuché una voz que me decía en arameo, aquí ya le agrega más cosas para comprender lo que vivió. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué hay de diferente aquí? Pablo da más explicaciones. Pablo dice que todos cayeron. Pablo dice que él escuchó y entendió la voz que le hablaba en arameo. Y hay algo nuevo. Dice, dura cosa es luchar contra mi voluntad. La Reina Valera 60 dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dura cosa. Esto no lo dice ni Hechos 9 ni Hechos 22. ¿Qué significa esto? Que en nuestro diario caminar, en nuestro diario andar de abrazar la fe, nos vamos a topar con el dolor de seguir a Dios. El aguijón era una vara puntiaguda que los pastores usaban con el ganado o con las ovejas. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, y eso se aplica a todos nosotros, lo digo con mucho cariño. Las ovejas, las ovejitas, son animales tontitos. Son animales con vista corta, son animales que se paralizan por cualquier cosa, son animales que necesitan de la orientación del pastor y muchas veces no entienden las órdenes, no obedecen a la primera y el pastor tiene que usar el aguijón. El aguijón y esto sucede en nuestro caminar con Cristo. Cristo nos dice, oye, quiero que camines por acá, si no, por acá te vas a caer en un hoyo. Ah, no, parece que nos dice, cáete en el hoyo, y ahí vamos, ¡pum! Y el pastor, al siguiente hoyo, viene el aguijón. Y la oveja dice, ay, no me voy a caer en el hoyo, no me quiero caer en el hoyo. Y corrige. Y párate, y detente, y muévete, y es por la derecha, y haz esto otro. El caminar en Cristo es un continuo aprendizaje y muchas veces ese aprendizaje es doloroso. Es doloroso. ¿Por qué? Porque son cosas nuevas en nuestras vidas, es obediencia nueva, son comportamientos nuevos, son respuestas nuevas, son reacciones nuevas. Y muchas de estas cosas van a ser dolorosas para nuestra vida. Y Pablo, ya a la altura de Hechos 26, está diciendo, y se me olvidaba decirles que Jesús me dijo, dura cosa es luchar contra mi voluntad, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Pero vean lo maravilloso de abrazar la fe. Abrazar la fe significa ser abrazados por Él, que Él nos abrace. Jesús le dijo a Ananías, Ananías, ve y cuando veas a Saulo lo vas a encontrar orando. Así que lo que quiero que hagas es que pongas tus manos sobre él. Pon tus manos. No dice pon tu mano. Pon tus manos sobre él. Casi como diciéndolo, en su oscuridad, en su dolor, en su ceguera, abrázalo. Abrázalo. Y Saulo estaba orando, muchos dibujos lo ponen a él arrodillado, con las manos levantadas, ciego, orando, y se ve a Ananías tocándolo. Son las palabras de Jesús diciendo,
Saulo, tú eres mío. Yo te amo y te abrazo. Te abrazo. Pero no nada más eso. No se nos dice en qué momento Ananías comprendió, pero lo primerito que dijo Ananías es, hermano Saulo, pues antes de que me saque las cartas, antes de que saque cualquier autorización para encarcelarme, es, hermano Saulo, aquí estoy. Dios me envió para orar por ti, hermano. Saulo empezó a darse cuenta de que él estaba entrando a una nueva comunidad, a una nueva familia, a una familia donde él antes la perseguía, antes la despreciaba, antes no la valoraba. De repente él comprendió lo hermoso que es estar dentro de esta familia. El convertirnos es entrar en la familia y es valorar la familia espiritual y disfrutar esa familia espiritual. Y Saulo lo disfrutó. Se rindió al Señor, abrazó y fue abrazado por la nueva fe y empezó a caminar en obediencia. Así que quiero concluir con lo siguiente. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Cristo, experimentamos un choque. Choque de nuestra manera de pensar con la manera de pensar de Dios. Choque de nuestra manera de actuar como contra lo que Dios quiere que yo actúe, lo que Dios quiere que yo haga. Un choque. Pero también experimentamos oscuridad en este proceso en que yo empiezo a tirar, a desechar, a hacer a un lado todo lo que yo pensaba que era valioso, todo lo que yo pensaba que era sabio, ahora es basura. Y empiezo a llenarme de la luz de Dios. Y es ser abrazado, es dejarme abrazar. Así como Juan Bunyan o John Bunyan escribe en El Peregrino, que cuando el cristiano se rinde al Señor, dice que esa pesada carga que cargaba y que le impedía moverse, dice que esa pesada carga cae y se siente libre. Peregrino. Cuando tú y yo nos rendimos a Cristo, esas pesadas cargas caen. Seguramente Saulo se acordaba de Esteban y se acordaba de ver su rostro lleno de paz, diciendo, veo los cielos abiertos y veo a Jesucristo a la diestra del Padre. Y yo creo que Saulo, dentro de esas cosas, dentro de esas patadas que tiraba de rebeldía, seguramente él pensaba, yo quisiera tener la paz que tiene ese hombre que está muriendo, yo quisiera tener el gozo que tiene ese hombre que está siendo rechazado, yo quiero tener lo que él tiene. Pues Pablo lo tuvo y lo abrazó. O más bien fue abrazado y fue introducido a la familia de la fe en Cristo. Conclusión, cuando tememos un encuentro personal con Jesucristo, nuestras vidas, más bien cuando tenemos, no es cuando tememos, es cuando tenemos un encuentro personal con Jesucristo, nuestras vidas no vuelvan a ser las mismas. Bueno, algunos sí temen ese encuentro. Solamente Jesucristo puede transformar las vidas de las personas más renuentes. Tenemos que confiar en el poder del Espíritu Santo y en el poder de compartir nuestro testimonio con aquellos que nos rodean. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer? Luego el corrector de palabras luego cambia las palabras ahí, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer al respecto? Unas personas me dijeron que iban a venir hoy. Yo estaba bien emocionado. Les escribí. Y lo sentimos, pastor. Otro día vamos a ir, ¿no? Pues es la lucha. Es la lucha en la que se encuentran.
Y a lo mejor me van a decir, ahora sí, la semana que viene vamos. Y a lo mejor va a seguir la misma lucha, pero ese es el proceso que tú y yo vivimos, pero tenemos que confiar, no dejar de compartir nuestro testimonio con aquellos que nos rodean. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos por esta experiencia de Saulo, de Pablo. Gracias porque quedaron registradas, tanto en el capítulo 9 como en el capítulo 22, como en el capítulo 26. Y a veces mencionadas sus luchas, como en Romanos 7, en Filipenses 3, en Gálatas, en tantas cartas que nos escribe. Gracias, porque aunque no fue fácil para él, nos recuerda que tampoco es fácil para nosotros, que es muchas veces remar contra corriente, pero Señor, vale la pena. Gracias, Señor, gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, guíanos. Muéstranos tu voluntad, ayúdanos a caminar tomados de tu mano, Señor. Y gracias por estas enseñanzas que nos das en tu palabra. Ayúdanos a valorar, a experimentar, a vivir cada una de estos elementos en nuestro diario caminar, para honra y gloria de tu precioso nombre. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén, Padre. Amén.